¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Continuamos aquí en la barra de opinión de Azteca 13. Bienvenidos a este programa a Cámara Libre. Hoy tenemos una entrevista muy interesante aquí en el foro con el diputado Fernando Belaunzarán. Nos va a platicar qué sucedió en la Cámara de Diputados en un foro que organizaron sobre la legalización de las drogas. La charla es verdaderamente interesante, se lo recomiendo, acompáñenos. Iniciamos la plática con el diputado Fernando Belaunzarán. Es un asunto muy importante porque se llevó a cabo un foro sobre la legalización de las drogas en la Cámara de Diputados y ahí hubo expresiones de expertos que vale la pena que conozcamos. Diputado, le agradezco que esté aquí en el foro de Cámara Libre. No, yo te agradezco a ti, Lili. Siempre es un privilegio, un placer estar contigo. Gracias. Diputado, se habló a favor y se habló en contra, estuvieron expertos, estuvieron diputados de todos los partidos. ¿Cómo se puso de caliente el debate ese? No, estuvo muy rico. Este es un tema polémico, genera altas pasiones y lo que pudimos escuchar es a todas las voces desde muy distintas perspectivas. Se vio desde la perspectiva internacional, desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de seguridad, de salud, desde la sociedad civil, etcétera. Estuvo el expresidente César Gaviria de Colombia en la inauguración y tuvo una conferencia magistral. Estuvo también, por supuesto, la voz del gobierno de la República, estuvo Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, y nos escuchamos todos con mucho respeto. ¿Se podría decir, por ejemplo, el PRD está a favor, el PAN en contra, así por partidos, algo tan general, o hay miembros a favor, o hay miembros que más o menos, o hay otros que se podrían convencer, o hay otros que dicen no, de ninguna forma? Mira, este es uno de estos temas polémicos que es transversal. Y entonces me he encontrado en todos los partidos políticos quien te dice estoy a favor y hay otros que dicen que están en contra. Y uno podría decir en la izquierda son más proclives para que estemos a favor, es verdad, pero también hay voces en contra. O sea, en la mayoría de los perredistas a favor de la legalización de la marihuana. Sí, yo diría que va avanzando, por lo menos está avanzando la idea cada vez de una manera más dominante, la idea de que es urgente regular. ¿Y los panistas? Los panistas, hay algunos que también están a favor, por ejemplo, el senador Roberto Gil. Pero ¿no? La mayoría está en contra. Yo siento que hay más resistencias, digamos. Ahí vamos no quisiera yo decir por todos ellos, pero quizás haya entre ellos más gente que tenga convicciones en contra, aunque hay también una gran diversidad, y hay quienes dicen que hay que regular solo algunas sustancias, no todas, etcétera. Hay mucha... ¿Y los del PRI? Los del PRI me dicen a mí, algunos en corto, que están de acuerdo, otros me dicen que hay que discutirlo más, otros, pero ¿cuál es el consenso? El que yo encontré en todos, que ya no se debía eludir el tema, que no había que sacarle al bulto, que había que tomar al toro por los cuernos. Ese me parece que es el gran consenso, y ese consenso fue el que hizo este hecho inédito, que es un foro de este tamaño organizado por la Cámara de Diputados para escuchar todas las voces y entender que además está cambiando el mundo, ¿no? Para México hablar de política de drogas es algo muy sensible. Sí. Dedicamos muchísimos recursos a eso. Muchísimos recursos y muchos muertos. Claro, y bueno, en el último sexenio, según cifras oficiales, 70,000 muertos, 20,000 desaparecidos, aunque les llamen extraviados, un número incuantificable de desplazados, mucha gente metida a prisión. También se demostró cómo esta llamada guerra contra las drogas disparó nuestra población carcelaria. Y fíjate lo que es lo curioso. El prohibicionismo que se plantea acabar con el consumo de estas sustancias, de estas drogas y acabar con la producción, acaba generando exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Imagínate si no, las familias de los 70,000 muertos, de los 26,000 desaparecidos, de todos estos, de la gente que tiene sus familiares en la cárcel, ¿a poco no son más proclives al abuso de drogas legales o ilegales, o a engrosar el crimen organizado en virtud de que sus familias han sido atomizadas, han sido desbaratadas, ¿no? Esa situación es una de las cosas que
llama al abuso de las drogas ilegales, el estar en eso. Entonces, quizás tenga buenas intenciones el prohibicionismo, pero lo que consigue es todo lo contrario, porque ahora nadie puede decir que estamos mejor que cuando se le declaró la guerra a las drogas. Ahora hay más producción y hay más consumo. O sea, ¿estamos peor? Sí, y ¿qué te diré? Ese sería uno de los argumentos más fuertes, que estamos peor. Claro, hemos pagado costos altísimos y además, obviamente hay corrupción, se ha generado corrupción hasta el máximo nivel, entonces es obvio que no ha dado resultado. Por eso yo podría decir que hay un consenso en que hay que cambiar, que no podemos seguir como estamos. Ahora, no hay consenso en qué debemos cambiar. Ahí hay distintos puntos de vista. En qué se debe hacer. Exacto. Se debe hacer algo diferente, pero no sabemos exactamente qué. No en todo. Hay alguna parte que sí hay consenso. ¿En qué parte sí hay consenso? En que no hay que criminalizar a los usuarios, ya no perseguirlos, no verlos, pero muy importante además, no verlos necesariamente ni como delincuentes, ni como enfermos necesariamente. Ya se usa el término consumidores problemáticos, que quiere decir que solo un sector de quienes la consumen tiene problemas al hacerlo. Por ejemplo, en el caso de marihuana es del 9%. El 9% de los consumidores de marihuana genera problemas, tiene ya sea dependencia, etcétera. Pero hay un número importante de consumidores de marihuana que no generan conflictos. El asunto de la reducción de daño, que son programas muy exitosos en Europa y que ya hablan. A mí me encantó escuchar que el subsecretario Campo usara el término reducción del daño. ¿Qué son las políticas de reducción del daño? Hay variadas, pero la más conocida es que había una epidemia de SIDA en Europa por los usuarios de drogas inyectables. Por las jeringas. Porque usaban la misma jeringa. Entonces se decidió la difícil decisión de dar jeringas desechables. Por supuesto, con eso no impedías que se siguieran drogando con estas drogas, ya sea heroína u otras, pero al menos paraste la infección de SIDA o de hepatitis C. Por cierto, México es el peor país en el mundo en reducción de daños sobre drogas inyectables. El 96% de los usuarios de drogas inyectables tienen hepatitis C. Imagínate la prevalencia tan alta según datos oficiales. Entonces, que ya se esté incorporando la reducción del daño es algo importante. Entonces, en prevención, fortalecer la prevención, en no criminalizar a los usuarios, hay un consenso importante. Actualmente se usa por cada peso que se destina a la prevención, se usa 16 pesos al combate. Entonces, ahí se ve cómo pues, el esquema está totalmente desequilibrado y no ha funcionado. ¿Dónde está fuerte el debate? Por supuesto, en la regulación total. Yo presenté incluso una iniciativa buscando que se regulara desde la producción hasta el consumo, como sucede ya en Uruguay o como ya sucede en Washington y Colorado. Pero tengo que admitir que no están dadas las condiciones para una reforma de este calado. Entonces, ¿qué es lo posible? Lo posible es avanzar en esto de no criminalizar con el gramaje, porque los 5 gramos famosos que se le dan de derecho a tener un consumidor es tan bajo que hace que la descriminalización sea solamente teórica o la despenalización teórica, pero no se aplica. Entonces habrá que revisar esto. Se les darían más gramos para... Claro. Con derecho de no ir a la Estamos hablando de 30 gramos, porque mira, muchas veces... 30 gramos legales sería consumir sí, eso. Ahorita está en 5 gramos. Diputado, pero si se legaliza la marihuana, ¿no va a aumentar el consumo en una forma...? Esa es una de las razones que más esgrimen quienes están en contra y que lo pudieron expresar con toda libertad pues en el foro. Entre todos los periodistas, pues hay muchos periodistas a favor, otros en contra, en fin. Yo, aquí en la libertad de hacerlo... le comento, yo estoy en contra, a mí me asusta, por eso me gusta preguntarle y saber más al respecto. No, es que tú estás dando en el meollo del asunto, esa es la clave, dicen, es que si tú regulas, es que vas a poner disponibilidad. ¿Por qué yo uso el término regular y no solamente legalizar? Porque hay que distinguir, digamos, si ponemos que un extremo es mantener la prohibición absoluta y en otro es liberarlo o verlo como un producto más en el mercado, no, queremos que sea una sustancia con reglas. ¿Qué es regular? Es poner orden donde no existe, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahora, ¿cuál es el punto donde está? Porque, insisto,
no creo que haya para construir un consenso para una regulación total, pero sí, por ejemplo, para dar un paso previo que me parece necesario, por ejemplo, el reconocimiento de las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana. Pero sería por donde sería más factible aterrizarlo. Y yo diría que sí, y además, claro que trae beneficios. En niños con epilepsia ha tenido un éxito abrumador. Claro, mira, una ciudad como Nueva York, que tiene un control sanitario muy alto y estándares de salud muy alto, no iba a aceptar la regulación de marihuana medicinal para 20 hospitales si no hubiera habido los protocolos, las investigaciones y los resultados. Para eso, ahí no van a improvisar, ¿no? Entonces, me parece que eso ya está aprobado. Creo que hay que poner los pies en la ciencia y esto es como una especie de lucha entre la ilustración y el oscurantismo, con todo respeto, a pesar de que entiendo razonamientos que se dieron de la otra parte. Por ejemplo, uno del doctor Sincer, que me pareció muy acertado, que es un gran oncólogo. Pero el doctor Sincer alerta sobre un punto. ¿Cómo fue el negocio de los cigarros de tabaco? Dice, no vaya a suceder lo mismo con la marihuana. Y qué bueno que nos pone esa alerta, porque hay dos modelos de regulación de marihuana. Modelos a grandes rasgos, porque puede uno encontrar más diferencias, pero a grandes rasgos. El de Uruguay y el de Colorado. El de Uruguay pone lo comercial hasta la cola. ¿Por qué digo que lo pone hasta la cola? Porque incluso hasta el precio es tasado por el gobierno. Sí. Lo pusieron a $1 un gramo y dice Mújica, si lo baja el narcotráfico, nosotros lo bajamos, porque lo que queremos es quitarle ese mercado y está prohibido toda publicidad. Pero otra cosa es Colorado. En Colorado la parte comercial es algo, pues eso es el ADN norteamericano, entonces ahí sí pesa eso. Y claro que es la ley de la oferta y la demanda, y claro que hay propaganda para anunciar el dispensario que vende la marihuana, etcétera. Son dos modelos. Mi reflexión es, o nos apuramos a ponerle reglas a ese mercado que inevitablemente vendrá, o cuando ese mercado esté en nuestra frontera con todo su peso comercial, también va a poner condiciones. Entonces, ojalá lo hagamos rápido, porque de que es inevitable no tengo la menor duda. En California ya anunció que en 2016 hará su referéndum, muy posiblemente tendrá marihuana para todo uso recreativa, como se dice, e imagínate el efecto para México. Por lo menos dos inmediatos. Uno, una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. Y entonces, ¿a dónde va a ir a parar toda esa marihuana mexicana que iba para allá y ahora se va a quedar en México? Y segundo, va a aumentar el tráfico ilegal, o más, si esto empezó con un tráfico ilegal de México hacia Estados Unidos, ahora va a venir un tráfico ilegal de marihuana de Estados Unidos a México. Ya existe, incluso, porque ya hay en Estados Unidos ya hay algunos lugares que tienen marihuana y ya ha llegado a México. Pero cuando esté en la frontera y sea y sea para todo uso, podemos pensar que eso va a ser muchísimo más grande. En esas condiciones, mantener la prohibición es absurdo. Bien. Entonces, habrá que hacer una planeación a ese momento, y la marihuana medicinal, me parece que ese sería un paso necesario, transitorio, y además necesario, porque mira, uno de los argumentos que te dicen es, hay medicamentos que hacen lo mismo. Bueno, si te dicen que hay medicamentos que hacen lo mismo, están reconociendo que tiene propiedades medicinales. Y entonces lo menos que le podemos pedir a la ley es que no mienta. Y lo que dice la ley ahora es que el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, no tiene ninguna propiedad medicinal y es muy mala para la salud. Así está, que no mienta. Lo que pedimos es que pase del grupo 1 al grupo 3 y que sea un medicamento controlado y que sea la Secretaría de Salud la que ponga todas las reglas para que pueda usarse y en qué entidades pudiera hacerse, y me parece, ¿no? Diputado Belanzarán, se nos acabó el tiempo. Es un tema polémico, es un tema fascinante, es un tema muy interesante. Yo lo voy a invitar otra vez para que continuemos hablando sobre esto. Claro, y gracias. Y es un tema de salud pública, por supuesto, de seguridad ciudadana y algo muy importante, de libertades y derechos humanos. Porque por la guerra muchas veces los sacrificamos y no debiera ser. Tiene muchos ángulos desde el cual observarse. Le agradezco que haya estado aquí en el foro. Encantadísimo, Lili. También le agradezco a usted que nos haya acompañado aquí en Cámara Libre y le recomiendo que continúe con la programación de La Barra de Opinión. Yo soy Lili Telles y lo espero el próximo jueves aquí mismo.